Y sobre política vamos a hablar con el abogado y analista político Fernán Altuve. Bienvenido a PBO, doctor Altuve. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor Altuve, ¿se ha restablecido el equilibrio de poderes luego de la aprobación por insistencia en el Congreso de la República de la cuestión de confianza que ha generado cualquier tipo de escozor en el Ejecutivo nunca antes visto, o mejor dicho, visto en el gobierno de Martín Vizcarra? Evidentemente, el equilibrio roto por todas las arbitrariedades y abusos del impune gobernante Vizcarra ha sido reequilibrado por el Congreso y ahora puede actuar con verdadera independencia de las imposiciones que le quiera plantear el Ejecutivo. Explíquenos en sencillo, por favor, doctor Altuve, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué se ha reformado? Porque hemos escuchado mucho sobre esto, que tiene que ver en realidad con restablecer lo que siempre fue así, que las cuestiones de confianza no se hagan sobre temas exclusivos y excluyentes del Congreso de la República, que sean sobre temas, por ejemplo, para solicitar facultades por ciertos temas para el Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado? El principio universal es que la cuestión de confianza de parte del gobierno ante el Parlamento solamente puede versar sobre competencias del Ejecutivo que el Legislativo no le quiera reconocer. Pero son competencias del Ejecutivo. Por ejemplo, lo que nunca ha estado en duda es que el Ejecutivo pueda plantear cuestión de confianza sobre competencias exclusivas o del Poder Judicial o del Legislativo. Esa es una intervención sobre facultades que la Constitución le concede de manera exclusiva, sin participación del Ejecutivo, al Parlamento. Eso que era tan claro para todos hasta antes, con las interpretaciones de los constitucionalistas ambulantes que contrataba Vizcarra, obviamente se hizo dudoso, cuestionable y dio motivo a una clausura arbitraria del Congreso. Se puso difusa la situación. Claro que no es así. ¿Ah? Se puso difusa la situación, digamos, cuando era clara. No, difusa no, confusa. Confusa. Se confundió a propósito. Fue obviamente para acrecentar el poder de Vizcarra. De acuerdo. Ahora, ¿qué ejemplos, por favor, doctor Altuve, en facultades exclusivas del Congreso y facultades del Ejecutivo? ¿Por qué el Ejecutivo se pica y dice que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad? Bueno, la demanda de inconstitucionalidad es una facultad que tiene el Ejecutivo si no está de acuerdo con una decisión del Congreso, y es su derecho, no hay ningún problema que la plantee, es una facultad. ¿No está de acuerdo? Perfecto. El mecanismo, claro, es la inconstitucionalidad. Es muy difícil que la vayan a obtener, pero es legítimo que ellos no estén de acuerdo. Nadie les exige que estén de acuerdo, simplemente que acaten la norma que ha sido aprobada. Ajá. ¿Y por qué difícil? ¿Por los votos en el TC? Por ejemplo, imagínese usted que el Congreso decide nombrar una comisión investigadora de algún chanchullo del Ejecutivo o de algún ministro, y viene el presidente del Consejo de Ministros y dicen: o ustedes me anulan esa comisión investigadora o yo planteo cuestión de confianza. Entonces, bajo esa excusa, bajo la amenaza de disolución, el Congreso no puede actuar de ninguna manera. Se ata de manos. Ese es el desequilibrio que introdujo el impune de Vizcarra. En el caso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cotidiana, ¿verdad? El mejor ejemplo es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por supuesto que es una facultad y una competencia exclusiva del Parlamento. El Ejecutivo no tiene nada que decir sobre eso. No es constitucionalmente una facultad. Puede gustarle o no gustarle esa selección o esa elección, pero no está en su competencia intervenir. Y se ha detenido en 2 ocasiones el proceso de elección, no solamente en el gobierno de Martín Vizcarra, sino también en el gobierno de Francisco Sagasti, justamente cuando Mirta Vázquez era titular del Parlamento. Claro, pero esa fue otro tipo de procedimiento. Fue un bloqueo político.
Pero en el caso del señor Vizcarra fue un bloqueo abusando de los poderes y las facultades del Ejecutivo, presionando con la Constitución trastocada al Legislativo. Bueno, en el segundo caso fue un bloqueo político y judicial, ¿ah? Recordemos la demanda del ahora ministro Walter Ayala. Absolutamente, fue un bloqueo político y judicial. Ahí tenemos el caso a la inversa, donde hay una intervención contra el Parlamento, pero no desde el Ejecutivo, sino desde el Legislativo, del Judicial. Es decir, los magistrados se atribuyen la facultad de bloquear las facultades exclusivas y excluyentes del Legislativo. O sea, por un lado o por otro, el Parlamento que representa a los peruanos por elección está siempre bloqueado. ¿Por qué? Por los grupos de interés que rodean al Ejecutivo o por los grupos de interés que rodean al Judicial. Es decir, aquí los que no han sido elegidos, ¿quién no ha sido elegido? La burocracia. ¿Quién no ha sido elegido? La judicatura. Ellos le imponen al Parlamento soberano la agenda que les da la gana. Entonces yo lo que digo es, ¿para qué hacen elecciones? Si cada vez que se hacen elecciones hay que demoler al Parlamento elegido que representa a los ciudadanos. No estamos hablando de una democracia directa. El gobierno del Perú, una oligarquía de intereses de izquierda, de ONGs a través del Poder Judicial, y una oligarquía de intereses económicos a través de la burocracia anudada con intereses político-empresariales. Entonces, ¿para qué la gente va a elegir cada 5 años? Para tener un Parlamento sometido, achicado, amenazado. O con una narrativa, doctor Altuve, que deja al Parlamento con una desaprobación del 71%, según ha revelado Datum, ¿no? El 50% de los peruanos desaprueba la gestión del presidente Castillo, pero el 71% desaprueba la gestión del Parlamento. Nosotros estamos hablando, y cito lo que usted acaba de decir, de una democracia representativa, no directa, no de comisiones de alto nivel, de los honorables que realizan reformas a nuestra Constitución cuando nadie los eligió. Pero si existe una campaña sistemática y permanente de los aliados de esos poderes e intereses de demoler a la representación de los electores, porque todo el día desde las universidades, las encuestas y la prensa afiliada ideológicamente a los que gobiernan y a los que están en el poder, todo el día dicen que el representante del pueblo no vale, que el representante del pueblo es una porquería, es corrupto, el representante es corrupto, como si los jueces no fueran corruptos. Los jueces son más corruptos que nadie, como si la burocracia no hubiera demostrado que es plenamente corrupta. Pero lo que pasa es que se tapan el ojo de aquellos que son instrumento del poder, de poderes ocultos, mientras que agarran y muestran lo que es evidente. El Parlamento no es pues el Parlamento idílico, pero lo lamento, no es el mejor, no es el ideal, pero es el que los peruanos votaron. Y aunque salgan 10.000 encuestas diciendo que cada día más el Parlamento es el primer poder del Estado según la estructura constitucional, y si no les gusta, pues elijan mejor. Doctor Altuve, vamos a cambiar un poco de tema, no nos vamos a alejar, por supuesto, nunca de este tema de la lucha de poderes, pero me gustaría consultarle cuál es el concepto, que define usted, por supuesto, de responsabilidad política, porque le quiero hablar de varios casos del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo define usted de la responsabilidad política? Bueno, la responsabilidad política la define la Constitución, no la defino yo. Y la responsabilidad política está en la presidenta del Consejo de Ministros y en los ministros de Estado, que son los que colaboran con quien gobierna para realizar la gestión de gobierno, y son responsables ante el Parlamento, que es el que deposita la confianza de la población. Los parlamentarios no son responsables por sus votos de ninguna manera, y la judicatura, que debería ser responsable patrimonialmente por el daño cuando tiene sentencias aberrantes, las cuales cada día son más, nunca se le ha cobrado a un juez por los daños que le ha causado a un ciudadano, pero así debería ser.
Entonces, el concepto de responsabilidad política no va solamente ligado a una opinión, sino a un concepto legal y un concepto que puede ser interpretado por el Congreso para decir quién tuvo responsabilidad política. ¿Y por qué tocó este tema? Porque aparentemente se han fugado de nuestro país 5 involucrados en el caso Los Dinámicos del Centro, entre ellos Arturo Cárdenas, uno de los operadores principales de esta presunta organización criminal. Y nadie dice, aunque hay vínculos, porque el señor Barranzuela, actual ministro del Interior, fue defensor del partido, muy cercano al señor Bermejo, muy cercano a Vladimir Cerrón, muy cercano a Guido Bellido, es ministro del Interior. Muchos consideran, de hecho lo considero también, se ha tardado en tomar acciones que permitan la captura de a quienes se les dictó prisión preventiva. Hay responsabilidad política en este caso contra Barranzuela y contra la ministra Mirta Vázquez, quien ha dicho que se lo encontró ahí en el gabinete con el fajín listo. Bueno, son los responsables políticos de semejante escándalo, no hay otros más, porque políticamente a ellos les corresponde el haber tomado las medidas para que estas personas no se fugaran en vulneración de las garantías que judicialmente se estaban planteando. Más aún si nos hemos enterado de que ellos todo el día se están ocupando de quién sale y quién no sale del Perú por una denuncia periodística. O sea, claro, resulta que mientras se están ocupando de los periodistas, de los políticos, de si salen, no salen. Claro, tienen inteligencia y migraciones, en DINI, en Digenin. De migraciones que tiene responsabilidad administrativa, no política, ¿dónde están? Pues es evidente que los han dejado escapar. Entonces ya no estamos solo ante la responsabilidad política, sino ante una responsabilidad de complicidad penal, porque sabían perfectamente cuál era la situación y como son los testigos en los casos que los comprometen, entonces han ayudado desde el poder a los testigos para que se fuguen. Cosa que es común en el Perú. Esto no es una cosa casual. Exacto. Cuando hubo testigos que iban a implicar al señor Toledo en el caso de la falsificación de las firmas de su partido, también casualmente fueron desaparecidos y se fueron del país y nadie dijo nada. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público está pintado, porque son organizaciones que están al servicio político del Poder Ejecutivo. Esa es la verdad. Independencia del Poder Judicial, ir a llorar al río, porque eso es mentira. Entonces, quien diga, ahora le han abierto una investigación a la jueza, a la fiscal, esas investigaciones sabemos que no van a llegar a nada, son simple y llanamente para decir que se han hecho, son un saludo a la jueza Yuli Valdión. Vemos que es complicidad directa, no solamente de la burocracia, sino también de la judicatura, que está involucrada. Lo veo muy crítico, doctor Altuve, con la judicatura. Efectivamente hay una investigación que se le ha iniciado a la jueza Yuli Valdión, quien en una primera instancia no dicta prisión preventiva contra los involucrados en este caso. Pero ¿cómo no voy a ser crítico de la judicatura si todas estas arbitrariedades ocurren porque los magistrados no cumplen con su deber o se prestan para semejantes crímenes? ¿O a usted le parece lógico que tengamos 6 años de la investigación Lavallato y hasta ahora no haya un solo acusado y ni una sola condena firme? Una sentencia. Claro, la sentencia que hay en el caso Lavajato no la hace el equipo especial Lavajato, sino un fiscal en la región Ancash, el fiscal Elmer Chirra. Es la única que tenemos contra César Álvarez. Sí, pero es contra un funcionario. Exacto. Pero no tenemos, de todo el caso que se ha visto en Lima, no hay nada, nada. El asunto Lavallato terminó en el Brasil ya hace un año, ha sido cerrado y aquí ni siquiera se ha iniciado. Y usted me va a decir que eso es casualidad. ¿Cree que la ciudadanía va a pensar que eso es casualidad? Pero por favor, ¿qué casualidad va a ser? Bueno, hablemos de otra responsabilidad política, doctor Altuve, para que no se nos vaya muy rápido el tiempo. Hablemos sobre el impedimento de salida del país por 6 meses dictada contra Richard Rojas. El canciller de la República, Óscar Maurtua, ha solicitado una sesión reservada en el Congreso para responder por este tema. Por su parte, Mirta Vázquez ha dicho que luego de la evaluación del Poder Judicial, que ya tomó una decisión, van a evaluar su permanencia como embajador de Perú en Venezuela. No viajó, no lo sabemos en realidad, en la audiencia virtual a Richard Rojas lo hemos visto siempre en un vehículo. Entonces, ¿qué responsabilidad política encontramos en este caso? Bueno, imagínese usted un caso donde usted nombra a una persona para que represente al Perú
y después el Poder Judicial dice que no puede salir porque está involucrado en casos graves. Imagínese, con un Poder Judicial como este, donde se le escapan las tortugas. Y la investigación ya corría. La gravedad de la situación. Y la investigación ya estaba corriendo, es decir, se le nombró cuando la investigación ya estaba activa porque inició a finales de septiembre. Bueno, pero eso va al fondo. Políticamente a este gobierno le importan los ciudadanos un bledo. O sea, eso demuestra que no tienen ningún respeto, creen que somos todos unos tontos. Y la verdad es que como nosotros cada día, en vez de hacer más para enfrentar a semejante despotismo, lo que hacemos es menos, cada día los líderes de la oposición se achican más, cada día se someten más, cada día están menos activos. Decían que iban a hacer una unión, que ya estaba listo, que venía, no avanza eso. Entonces, claro, desprecian al pueblo porque sus líderes no están a la altura. Entonces, que se pongan a la altura los que han sido votados por la oposición para enfrentar esto. ¿Cómo no salen los 3 líderes de la oposición y le dicen al país, oiga, esto del embajador es inaceptable, los 3 en una mesa? No, cada uno por su lado, para ver si sacan una ventajita. Bueno, quienes sí están realizando un trabajo político muy fuerte, me atrevería a decir incluso con fondos nuestros, son los congresistas de Perú Libre, ¿no? Guillermo Bermejo es muy activo en el interior del país y en varias entrevistas algunos analistas opinan que desde la oposición están pues muy cómodos aquí y no están realizando también una lucha política para combatir las ideas. El único que ha pedido públicamente un debate sobre el cambio de constitución es el doctor Lucas Gersi, pero un congresista, un líder político no lo ha hecho. El tema de la Constitución no es un tema de debate político. La Constitución está vigente y no voy a discutir, y no se puede discutir si se cambia o no se cambia, porque una Constitución vigente no se discute, solamente se acata. Por lo tanto, ese no es un tema de discusión política. El tema de discusión política es la gestión de gobierno, o la gestión del desgobierno. Y en eso, ¿dónde está el señor Hernando de Soto? No se le ve. ¿Dónde está la señora Fujimori? No se le ve. ¿Y dónde está el señor López Aliaga? César Acuña. Él está en su campaña municipal, que creo que no es el tema ahora. Pero bueno. César Acuña también. En un tema que no debería ser. César Acuña, José Luna Gálvez, los otros líderes de los partidos. Pero es que para mí ellos no son líderes de la oposición. Líderes de la oposición son 3. El señor Luna Gálvez va a visitar al señor Castillo, viene para acá, viene para allá, viene para acá, viene para allá, viene para allá. Creo que el señor Acuña no es consciente de la gravedad y polarización política a la cual estos señores del gobierno nos han llevado y cree que va a poder flotar en una situación de intermediación. No creo que eso va a pasar y creo que va a pagar una factura electoral muy grande, pero eso es su decisión. No me compete a mí cuestionarlo, simplemente observar cómo creo que él va a pagar una factura muy, muy grande. De acuerdo, doctor Altuve, como siempre, su análisis bastante interesante en PBO. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, vamos a regresar con más información deportiva y sobre los espectáculos aquí en PBO. Pero antes, no me voy todavía, ¿no? Vamos a regresar, continuamos. Por supuesto, pero tenemos que recordar que lo mejor de tener un espacio propio es que uno puede construir un hogar a su medida, con lo que quiera y como quiera, y junto con Centenario tú también lo puedes hacer con tu lote Facilote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo ingresa a terreno.p o llama al 616-900901, 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato.
Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,